Les damos la más cordial bienvenida a este Salón Azul del Palacio Legislativo, donde, propiciado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de la Cámara Alta, la senadora nacional Beatriz Ávila, participaremos de la jornada Autonomía Municipal, Impulso para el Desarrollo. Preside este encuentro la senadora nacional por la provincia de Tucumán, Beatriz Ávila. La acompañan en el estrado el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, director de la carrera especial de posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. La doctora María Gabriela Ábalos, magíster en Magistratura y Gestión Judicial. El doctor Daniel Cravacuore, doctor en Dirección y Gestión Pública Local, y el doctor Antonio María Hernández, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Queremos destacar muy especialmente la presencia de los senadores provinciales bonaerenses Alejandro Celilio, David Hirtz y Erika Revilla. También la presencia de los intendentes de El Rodeo, provincia de Catamarca, Armando Seco Santamaría, de General Villegas, Eduardo Lorenzo Campana, y de Villa Gobernador Galvez, Alberto Ricci. También nos acompaña el señor Ricardo Quintana, director de la Bicameral de Seguridad Interior Nacional. Nuestra bienvenida a autoridades y miembros del Congreso Nacional, equipos de trabajo nacionales, provinciales y municipales, autoridades, docentes y alumnos de universidades nacionales y provinciales, públicas y privadas. Participan de este encuentro intendentes municipales de todo el país, a quienes les damos, junto a sus equipos de trabajo, la más cálida bienvenida. Hemos recibido la adhesión del intendente municipal de Paraná, Adán Humberto Bahía. Agradecemos realmente haber aceptado el desafío de pensar la autonomía municipal como impulso para el crecimiento. Esta jornada se desarrolla de modo híbrido. Contamos con 186 participantes presenciales y 220 que participan y se han inscrito de modo virtual, sellando el carácter federal de la convocatoria y la participación de este encuentro. Para darles la bienvenida, la palabra de la presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de la Cámara Alta, la senadora nacional Beatriz Ávila. Señora senadora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Para mí es un placer darles la bienvenida en esta jornada de Autonomía Municipal, Impulso para el Desarrollo, que es una jornada de manera presencial y también online, organizada por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales que presido, y que contamos con mucho orgullo con la presencia de expositores de primerísimo nivel en nuestro país. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. También agradezco la presencia de senadores, diputados nacionales, senadores provinciales, intendentes y público en general. Obviamente que la idea de esta jornada es generar un espacio de análisis, de debate acerca del estado actual que se encuentran las autonomías municipales en nuestro país. Ya los modernos sistemas políticos vienen desarrollando todo trabajo sobre el crecimiento del desarrollo del rol de los municipios y los gobiernos locales, que obviamente contribuye a profundizar nuestro sistema democrático y que genera, sin lugar a dudas, el aporte al mejoramiento de la gestión pública. Sin lugar a dudas, el ciudadano, todos, la mayoría, más del 50% nacemos en lugares urbanos, en ciudades. En las ciudades nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos, nos recreamos. Y esto tiene que ver que también el Estado tiene que brindar un servicio acorde a las exigencias cada vez más demandantes de nuestros vecinos. Así que nos parecía fundamental comenzar este debate serio con estos expositores que tenemos acá, porque los municipios cada vez tienen un rol
fundamental. Así que para nosotros es importante este debate. Ellos van a hablar, los que más saben, de la historia, del perfil de cada uno, pero lo que me gustaría a mí destacar como representante de la provincia de Tucumán, para darle un ejemplo de lo que está pasando, en mi provincia hay un desapego y una violación contra la Constitución Nacional, ya que la autonomía municipal no existe. Bajo un título ribombante de pacto social, se denomina así, a un convenio, la provincia de Tucumán ha tomado la coparticipación de los municipios a cambio de la deuda, ¿no? Y en este sentido se deja del lado, se vulnera lo que es la autonomía financiera, económica y también política con muchos de los municipios de mi provincia. Es decir, que Tucumán, como sé que sucede en otras provincias, todavía no ha comenzado este debate de autonomía municipal, que lo dice la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y que obviamente nosotros estamos en deuda con los vecinos. Y cuando hablamos de municipios, por supuesto hay distintos tipos de municipios que dependen de la cantidad de habitantes, y ya no es ese viejo municipio, para aquellos que tenemos más de 50 o 60 años, que se limitaba solamente al alumbrado, barrido y limpieza. Hoy la sociedad exige y demanda cada vez más servicios que hoy los municipios están brindando y que antes estaban en las provincias o en las naciones. El dato concreto, municipios que ya tienen que hablar sobre de qué manera se van a conseguir empleo, de qué manera va a conseguir inversiones, de qué manera va a trabajar con el tema de medio ambiente, de qué manera va a trabajar en el tema de seguridad, que nuestra provincia depende de la provincia, pero que lo tienen que realizar los municipios ante la ausencia de esta temática. Así que para mí es un honor poder estar hoy debatiendo esta temática con un abordaje serio, pluralista, totalmente participativo y sin más que decirles y agradecerle nuevamente la presencia de cada uno de ustedes, voy a dar la palabra ya al primer expositor. Así que muchísimas gracias por la presencia de ustedes. La palabra nacional por Tucumán, Beatriz Ávila. Y como ella lo anticipó, para dar paso a los disertantes, voy a presentar a quienes oficiarán como moderadores. Se trata de Sebastián Pereiro, licenciado en Administración Pública, miembro de Fundación Nexo, y Gabriel Fernández Arjona, miembro de Ciudadanía Metropolitana, magíster en Derecho Administrativo y Administración Pública. Bienvenidos al Senado de la Nación, tienen la palabra. Hola, comenzaremos la apertura de esta jornada con la exposición del primer panelista. Daniel Carabacore es doctor en Dirección y Gestión Pública Local, mención cum laude del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Jaén, España, y hablará sobre autonomía municipal comparada Argentina respecto al mundo. Bueno, buenos días a todos y a todas por acompañarnos, muy especialmente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado, en la figura de la senadora Ávila. Para mí es un honor estar con los colegas con los que estoy, y en particular quiero agradecer el gesto de mi amigo el doctor Antonio María Hernández, que me cedió su lugar, porque 11:45 tengo que abrir un panel en Bolivia, así que me voy a escapar un ratito y voy a volver a compartir con los colegas. Así que pido las disculpas del caso. Mi presentación va a tener que ver con, básicamente, con tratar de entender el tema de la autonomía municipal en comparación respecto de otros países del mundo. Yo creo que hay que primero 4 consideraciones previas que quiero señalar. Primero, salir del fetiche discursivo del municipalismo argentino. ¿No? Es un fetiche la autonomía. Se habla, sobre todo en el ámbito
Por supuesto que no lo digo por los colegas, lo digo en el lenguaje cotidiano del municipalismo. ¿No? Todo pareciera que lo queremos arreglar con autonomía sin profundizar en eso. El segundo consideración es la confusión con conceptos del sentido común. Hace 2 semanas escuché a un dirigente político de altísimo nivel en la Argentina en una presentación, y lo voy a contar como anécdota. No me agarraba la cabeza, y como todos saben que yo no estoy muy bien de salud, me dicen, ¿te sentís mal? Y digo, sí, me siento mal por lo que estoy escuchando. Porque yo no podía entender de que una autoridad de máximo nivel hiciera tal confusión alrededor del tema de la autonomía. Lo mezclaba, autonomía, autarquía, independencia, articulación, un berenjenal, ¿no? Después es un tema que, gracias al empuje de muchos colegas, tiene una centralidad en el derecho público, pero yo creo que hay poco interés respecto del incremento de la autonomía, y va a ser parte de mi argumentación sobre el final. Y yo creo, y esto no hay que responsabilizarlo solamente al derecho, porque el problema de la autonomía no es un problema del derecho, es un problema de la política, es un problema de la sociedad, es un problema de la economía y de los que se dedican a los estudios de la economía pública. Yo veo pocos avances conceptuales desde cuando vimos desde el fallo Rivademar y desde la sanción del artículo 123 de la Constitución. Lo que trataré de presentarles hoy, que algunos conocen que yo trabajo, es un estudio que hicimos. Este es el más reciente, es la versión 2.0 de un estudio que se llama el Local Autonomy Index. Somos una red de investigadores en el mundo que medimos los niveles de autonomía municipal en los países de la OECD, de la Unión Europea y de la Argentina, que no cumplía ninguno de los requisitos. Ahí tengo, gracias a Dios, fue la generosidad del doctor Andreas Lattner de la Universidad de Lausanne, que sabiendo que yo trabajo esto, dio la oportunidad de que hiciéramos el estudio sobre Argentina y pudiéramos compararlo. Y a veces me parece que es muy relevante el poder comparar cuál es nuestro nivel de autonomía respecto de otros, porque eso nos permite entender desde qué lugar tenemos que hablar de la autonomía. Finalmente se hicieron 57 países. Yo fui el responsable de los casos de Chile y de Argentina. Un caso trabajoso comparado con otros colegas, porque aquí hubo que medir 23 provincias argentinas y por 30 años. Y nos llevó un gran esfuerzo hacerlo. Yo lamentablemente, seguramente lo verán mejor las personas que están conectados virtualmente que los que están en la sala. Pero creo que todos identifican, la línea roja es la media de los 57 países. Y lo que está encerrado en la línea es en el ranking general de autonomía. No solamente, esto está estandarizado, es una metodología obviamente que se usa, ustedes saben, en la estandarización se usa mucho en la ciencia política, estandarizado el nivel de autonomía para 30 años. Quiere decir que estamos por encima de la media mundial de esos países. ¿Sí? No mucho más, obviamente no estamos
muy arriba, pero no parecería un gran problema. Respecto de los latinoamericanos aparecen muchas cuestiones en las cuales yo no voy a abundar. Pero, por ejemplo, de los 4 países latinoamericanos que se hicieron, Argentina, bueno, por orden alfabético, Argentina, Chile, Colombia y México. Argentina es el segundo. Colombia tiene mayor nivel de autonomía municipal que la Argentina, pese a ser un país unitario. Y eso también nos saca muchas veces de interpretaciones erróneas, de suponer que porque somos federales nuestro sistema tiene mucha autonomía, cosa que no es verdad. Y de hecho de esos 4 el último es México, que es otro país federal, aunque con otro tipo de reglas. Me da pudor hablar de federalismo al lado de mi amigo Antonio María Hernández, pero digo, esto es un poco la realidad, muchos preconceptos que hay alrededor del federalismo, ¿no? Hablando de el federalismo cuando hay muchos federalismos muy distintos. Desagregando, este estudio mide 11 variables. Algunos los conocen porque Antonio, el doctor Sapsay y Gabriela estuvieron en el año 18 cuando hicimos un seminario en Findel y yo presenté la versión de medición con el 1.0. Ese es con la primera variable, que es el alcance institucional. Y aquí ahí sí nos vamos bastante abajo en el estudio, en la medición. Y obviamente seguimos arrastrando el problema del reconocimiento de la autonomía en 3 provincias, ¿no? Va a ser parte de mi argumentación. No solamente el problema es que hay 3 provincias que no tienen autonomía, sino que nos seguimos rasgando las vestiduras, pero no logramos que esas 3 provincias hagan algo, ¿no? Y este es un problema. Bueno, la mayoría de los países del mundo la discusión del reconocimiento de la autonomía lo han zanjado. Nosotros no. Por eso nos caemos en el ranking. Cuando miro el alcance de las políticas, y para mí es muy importante la relación entre autonomía y competencias de los municipios. Cuando miramos, fíjense que estamos inmediatamente por debajo de la media mundial. O sea, y tampoco tendríamos como mayores problemas, pero indiscutiblemente, y lo vamos a ver ahora, hay grandes asimetrías entre provincias, ¿no? Porque ayer un senador de la provincia de Buenos Aires me escribía y me dice, ¿y qué te parece el tema de Ushuaia? ¿No? Ustedes saben que ha pasado la reforma de la Carta Orgánica. Y yo le digo, es que son 2 mundos tan distintos, ¿no? De un municipio que tiene un amplio abanico competencial, que puede poner sus impuestos territoriales, el automotor, ¿no? Son mundos tan distintos con el bonaerense, por ejemplo, que son incomparables, ¿no? Entonces, este es también parte de nuestro problema, de que las autonomías hay que entenderlas por las 23 provincias, no como un problema general por el nivel nacional. Cuando voy a la variable 3 de mi estudio, por supuesto, quienes quieran está disponible, está en inglés el estudio, pero si alguien no lo dominara, yo le puedo pasar mi traducción. En lo que es lo que llamamos la discrecionalidad política efectiva, o sea, cuánto se ejerce en la realidad de esas competencias. Y ahí la Argentina sube. Es el famoso tema de que nuestros municipios ejecutan muchas más cosas de que las competencias, que las normas les indican. O sea, los municipios, lejos, ¿no?, de hacer menos, aunque hay alguna provincia argentina donde eso pasa,
que se hace menos que las competencias que se hay, los municipios en general hacen más. Piensen ustedes que nosotros hemos medido 30 años de evolución de esto, ¿eh? No estoy hablando de un solo año. Hemos medido de 1990 para aquí. O sea, los municipios argentinos ejecutan más competencias que las que realmente tienen. Esto como promedio nacional. Tampoco estamos tan mal en términos de autonomía fiscal. Esto es en la posibilidad de los gobiernos locales de poder gravar a la población con impuestos. Pero aquí otra vez vamos a las grandes asimetrías nacionales. Si yo lo miro desde Chubut, digamos, ¿no? Puedo cobrar ingresos brutos, el impuesto inmobiliario urbano, el inmobiliario rural, la patente automotor, ¿no? Pero en la mayoría en otra parte de las provincias, los municipios solamente pueden recaudar las tasas. Esta es la variable 4. Me voy a pasar directamente a uno de los problemas que yo creo que es muy importante. Esta variable es la variable 11. Se llama acceso al gobierno nacional o regional. Esta variable es la única no objetiva del estudio. Entonces yo lo que hice fue a 16 colegas de distintos campos del municipalismo, les pedí su opinión sobre distintos aspectos. Y aquí sí que nos vamos para abajo. Esto es la capacidad del ejercicio del lobby municipal, ¿no? O sea, ¿cuál es el peso real que tienen las entidades del municipalismo argentino en la construcción de las políticas municipales, ¿no? Y todos sabemos que, por ejemplo, en la Argentina prácticamente no existen las asociaciones de municipios provinciales, ¿no? Existen algunas partidarias, ¿no? Como el Foro de Intendentes Radicales de Córdoba, por ejemplo. Pero son excepciones, ¿no? Son excepciones. No hay representación del municipalismo a nivel de las provincias, insisto. Y además no se ha podido construir en un sentido transpartidario, ¿no? En esa tabla que tienen ahí, sí son los resultados para 2020. Quiero mostrar, por ejemplo, Corrientes y Tierra del Fuego están en los niveles más altos de autonomía municipal. Ustedes no saben muy bien hoy qué hay ahí adentro, qué está presentando Cravacuore, pero si el chico de ustedes viene y se saca un 8, saben que se sacan un 8. Y cuando vienen Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, no se llegan a aprobar porque no sacan 60, tienen 59. No aprueban. Pero no es que no aprueban porque no reconocen la autonomía municipal y nada más. ¿Sí? Porque no les reconocen la autonomía, porque no pueden cobrar impuestos, porque tienen vedados, pensando en provincia de Buenos Aires, porque no pueden no pueden ejercer libremente el uso del suelo, por un montón de otras cuestiones. No es solamente porque no se les reconoce la autonomía y ya. Porque La Rioja y Tucumán están en un nivel bajo, ¿no? Y sin embargo lo hacen, ¿no? En Europa, esa es la medición. A más clarito, a más amarillito, menor nivel de autonomía. A más oscuro, mayor nivel de autonomía. En Europa, esto se vio ya en la versión 1.0, obviamente que cuanto más al norte me voy en Europa, mayor nivel de autonomía. Cuanto más al sur me voy, menos nivel de autonomía. Y de oeste a este también parece disminuir, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos nuestro mapa, ¿no?
tenemos algunas provincias, las patagónicas, con mayores niveles de autonomía, ¿sí? Las del norte, esto tiene que ver fuertemente, yo creo que con muchas de las renovaciones constitucionales que se hicieron en los 80, ¿no? Pero tenemos 3 más claritas, o sea, nada más que quiero mostrar gráficamente que cuando hablamos de la autonomía municipal en la Argentina estamos hablando de cosas muy distintas de acuerdo a las provincias. ¿Sí? No simplifiquemos, analicemos. En esta tabla que tienen ahí, creo que uno de los datos más preocupantes para mí, y ya con esto estoy a punto de terminar. Si ustedes se fijan, yo les dije, medí 1990 para aquí. ¿Qué provincias verdaderamente cambiaron su situación en términos de autonomía con esta medición particular? Insisto, todos podrán considerar, querrán ver qué es lo que está midiendo el profesor Cravacuore y los otros investigadores del mundo. Cuando yo miro, por ejemplo, Corrientes, pasó de un grado medio a un nivel alto, modificó, ¿no? Pasó 2 reformas constitucionales, ¿no? Y entonces hubo una modificación sustancial de la autonomía municipal. ¿Es perfecta Corrientes? No. Pero tienen los municipios las armas para defender su autonomía. Tierra del Fuego, que no era ni provincia cuando se inició el estudio. Después Entre Ríos, un avance sustancial de la Constitución del 2008 respecto de la del 34, y La Pampa. Pero el problema, fíjense, son que la gran mayoría de las provincias argentinas se han movido sobre 100, 2 puntos, 5 puntos, y la realidad es que ahí también entra, por ejemplo, los que han modificado menos de 3 puntos, uno de los indicadores que yo medía, por ejemplo, es el tema del mantenimiento escolar. Y bueno, por la Ley de Financiamiento Educativo del año 2006, los municipios están obligados, por eso el presupuesto nacional les transfiere recursos. Y es eso lo único que ha cambiado. Y con eso quiero llegar a las consideraciones finales. Y muy humildemente estas consideraciones. Primero, para mí el problema no es tanto el nivel de autonomía, sino el estancamiento global del proceso descentralizador. ¿No? Hace 30 años que el sistema municipal está en el mismo punto. Salvo, insisto, estas diferencias. Estamos hablando de 2, 3 provincias. Corrientes, Tierra del Fuego, si quieren sumar Entre Ríos. Digamos, estamos hablando de 4 provincias que hicieron algún avance. Entonces, el problema que uno debería discutir es cuál es el proceso descentralizador en la Argentina. ¿Sí? Un proceso totalmente estancado, ¿no? Vivimos siempre del pasado, de las reformas constitucionales de los 80, del fallo Rivademar, ¿no? Del 123 de la Constitución. Pero el problema es político, es que el proceso de descentralización en la Argentina está congelado. Y obviamente, como vamos a ver, no está en la agenda pública, nadie discute de estas cosas. No discuten con el respeto que les tengo, ni los legisladores, ni los intendentes, los académicos lo debatimos, somos pocos los que empujamos estas cosas. Segunda reflexión final, para que haya descentralización, para mí tiene que haber una redistribución competencial. No puede ser, a esta altura del camino, en Mendoza,
La provincia tiene que tener el monopolio de las cuestiones del transporte, digamos. A esta altura del camino, ¿no? O los sistemas de salud, después de la pandemia. Buena parte de las provincias de Argentina siguen negándole. Digo, ni la atención primaria de la salud hacen los municipios en la Argentina, ¿no? O sea, ni hablar de la imposibilidad, como yo siempre les digo a mis alumnos, de discutir, porque parece que se viniera bajo el mundo, el tema de si no hay que descentralizar más el sistema educativo, a lo mejor las escuelas primarias. Y pareciera que estoy diciendo algo totalmente inconveniente. Y en la mayoría de los países de América Latina y de Europa y de la OECD, el sistema educativo primario y el secundario son municipales. No nos permitimos ni discutirlo. Yo no digo que en todos lados haya que hacerlo, qué es lo que hay que hacer. No soy maximalista, pero sí yo lo que creo es que nos tenemos que dar la oportunidad de discutirlo. Y no lo veo como creatividad. Y segundo, hay que discutir lo fiscal, pero no solamente lo presupuestario, cuántos recursos. Ya sabemos que la Argentina no gasta ni el 8% del gasto total ejecutado del Estado, es municipal, que eso viene bajando con el paso del tiempo, poco a poco, como que pasáramos una lija grano 300. Es muy poquito, pero viene bajando, nunca aumentando. Pero además hay que discutir las cuestiones, yo creo, impositivas. Seguramente Gabriela puede hablar muchísimo mejor que yo, pero no por el tema de los recursos en sí, sino que cuando yo a un municipio no le doy la competencia impositiva, le estoy sacando herramientas para la gestión del territorio. La gran mayoría de los municipios en Argentina no pueden discutir, por ejemplo, qué modelo urbano van a tener. ¿Por qué? Y porque no manejan el impuesto inmobiliario. No es solamente un problema de plata. Para la provincia de Buenos Aires, inmobiliario urbano y patente automotor le representaría 6% de sus ingresos. No es tanto. Pero el problema es lo que los municipios no pueden hacer porque no tienen esa herramienta. Entonces empiezan y ponen sobretasas y confunden y entonces las sobretasas, usan mal las sobretasas para tratar de hacer progresismo en la ciudad, etc. Tercera idea, el problema del lobby municipalista. La debilidad del lobby municipalista, ¿no? A nivel nacional, a nivel de las provincias. Y el cuarto, y con esto quiero, perdón si me he excedido en el tiempo, la gran pregunta que nos tenemos que responder las 450 personas que están en este seminario. ¿Cómo hacemos para incorporar el problema descentralizador en la agenda política? Los académicos hemos fracasado. Yo creo que yo me siento un fracasado, ¿no? Porque el tema es que la gran política no habla de la descentralización, ¿no? Entonces hay un fracaso en este punto. ¿Qué hacemos para revitalizar el problema descentralizador? Y por supuesto con eso la cuestión de la autonomía municipal. Muchas gracias a todos por escucharme y a mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Crabacore. Continuamos la jornada con la exposición del doctor Antonio María Hernández, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, quien nos va a hablar del capítulo municipal, las violaciones a la autonomía municipal. Quiero agradecer muy especialmente la distinción que se me ha conferido para formar parte de este trascendente seminario junto a tan distinguidos colegas. Pero permítanme felicitar
efusivamente a la señora senadora de la Nación por la provincia de Tucumán por la inteligencia institucional y política que ha tenido para hacer esta convocatoria, ya enormemente exitosa, para tratar de colocar en la agenda nacional el gran tema municipal. Pero en esta exposición, que necesariamente tiene que ser breve, no era lo que pretendía, se imaginarán, pero no tenemos ninguna otra posibilidad. Yo voy a partir de algunos de los conceptos que ha expuesto recién Daniel. Y tengo una primera gran coincidencia, pero después voy a mostrar las paradojas. Uno de los problemas centrales de la Argentina es el problema de la enorme centralización que tiene el país y que se repite en cascada y de manera decadente a nivel de todos los órdenes gubernamentales. Es decir, Argentina como rasgo de subdesarrollo tiene todo centralizado. Empecemos por la enorme deformación del ordenamiento territorial que nosotros tenemos. En menos del 1% del territorio nacional, más del 35% de la población nacional, pero veamos lo que ocurre también en relación al territorio en cada una de las provincias y vamos a llegar rápidamente a conclusiones en ese sentido. Cuando uno ve el problema esencial de lo financiero dentro del marco institucional del país, uno no puede quedar más decaído con los datos fríos que nos da la economía. El último estudio que cité en una audiencia pública en una importante causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue ESO contra Municipalidad de Quilmes, fue que de los ingresos nacionales, datos de Juan Yach, libros federales y unitarios, el 84,4%, pido atención en las cifras, corresponde al gobierno federal. El 14,2% a 23 provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y al conjunto de aproximadamente 2.250 gobiernos locales de la Argentina, solo el 1,4%. Esta realidad que muestra que nosotros no tenemos finanzas federales, sino unitarismo fiscal, queda mucho más comprobada cuando uno hace un análisis de derecho comparado ya a nivel mundial y que te arroja estos resultados. ¿Quién es el país que tiene mayores ingresos a nivel municipal en comparación con los otros órdenes gubernamentales? Es Suecia, 35,7%. Entonces ustedes me dirán, es un país unitario. Búsqueme un país federal donde hay distintos órdenes gubernamentales. ¿Cómo no? Estados Unidos, 15,9%. Frente a lo que nosotros tenemos, que es 1,4%. La conclusión es absolutamente obvia. Argentina es un país totalmente centralizado, donde no funciona bien la federación, y ahora viene la paradoja de la tristeza. En el marco del derecho comparado mundial, afirmo que a la luz de la gran reforma constitucional de 1994, Argentina alcanzó los más altos niveles de diseño constitucional de una federación y en particular en el reconocimiento de la autonomía municipal. Todos ustedes saben que el segundo debate en extensión, tal vez el primero en importancia, fue el destinado a la descentralización del poder en 3 grandes capítulos. Primero, federalismo en estricto sentido, que no tengo tiempo de exponer. Segundo, reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal, artículo 123. Tercero, la creación más audaz de la reforma
que fue el otorgamiento de un nuevo estatus constitucional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. He comentado que el último viaje que tuve antes de la pandemia fue a la Universidad de Melbourne, en Australia, donde se consideraba la situación de las grandes ciudades dentro de los regímenes federales. Y estaban interesados en conocer, claro, cuál era el estatus de la ciudad de Buenos Aires en el marco del derecho comparado mundial, porque claro, parece sorprendente cuando uno compara cuál es el estatus de la ciudad de New York, la ciudad más importante del mundo, que depende de la legislatura que está en una pequeña ciudad del estado de New York, que es Albany, claro, en relación a lo que significa el reconocimiento constitucional que habíamos hecho de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Donde no hace falta que les diga que el presidente, otro de los rasgos característicos del hiperpresidencialismo argentino, tema que también tengo que mencionar, claro, designaba a dedo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no había ningún derecho político para 3 millones de argentinos. Estos son los cambios que impulsó la gran reforma. Pero el problema nuestro, y acá está la cuestión de la decadencia institucional, yo digo que hay 3 problemas muy serios que tiene la Argentina de cultura política y constitucional. Son, primero, Argentina es un país al margen de la ley, lo dijo Nino, lo demostré al dirigir un estudio de carácter interdisciplinario, las 2 encuestas de cultura constitucional, con sociólogos de la importancia de Manuel Mora y Araujo y Eduardo Fidanza. En segundo lugar, la Argentina es un país que tiene graves problemas de corrupción y algo peor, que es la impunidad. Y en tercer lugar, la Argentina tiene rasgos de violencia sumamente graves, como lo había advertido en el juicio del siglo Joaquín B. González. En este marco hay que analizar hoy y acá, en este recinto augusto, donde está la representación de las provincias, donde se debe ejercitar de la mejor manera el rol federal de la Constitución, que es el Senado, analizar qué pasa con el federalismo argentino, qué pasa con los 4 órdenes de gobierno de la Federación Argentina, gobierno federal, provincia, ciudad autónoma de Buenos Aires, municipios autónomos, incluso en un diseño extraordinario la posibilidad de la creación de regiones para el desarrollo económico y social por parte de las provincias. Y en el marco de un mundo de integración, como lo posibilita el inciso 24 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Digo que aunque nosotros hayamos consagrado después de una lucha extraordinaria que fue librada primero en el constitucionalismo provincial argentino, no hace falta que les diga que no se estudia constitucionalismo provincial ni derecho municipal en muchas universidades. Por eso se comprende perfectamente que haya dirigencia política y de otro tipo que no entienda de qué está hablando, no sabe de qué está hablando. Creo que fue una afirmación también muy valiente y muy inteligente de Cravacuore. Así que, en definitiva, en ese marco, ustedes no se sorprendan que nosotros en 1921, en la reforma de Santa Fe, dimos un paso muy importante. Esto continuó con otras reformas constitucionales provinciales. Al llegar a 1983, cuando rescatamos la democracia, había 7 constituciones que reconocían plenamente la autonomía municipal. Luego que reconquistamos la democracia, comienza un proceso de reformas constitucionales muy importantes que nos lleva a que 18 provincias antes de la reforma del 94 reconozcan plenamente la autonomía municipal. Luego vienen, ya con bases constitucionales, no solo provinciales, sino federales, el reconocimiento de la autonomía municipal en los 5 grandes aspectos. El aspecto institucional, sancionar la propia Carta Orgánica Municipal, el aspecto administrativo de prestación de servicios públicos, el aspecto financiero de percibir todo tipo de tributos, empezando por impuestos. Esto lo subrayo muy especialmente, y sobre todo a la luz de la reforma del 94. Poder tributario originario para los municipios, no solo tasas y contribuciones. Aspecto económico de la autonomía, importantísimo. Fíjense el título
realmente importante de esta convocatoria. Autonomía municipal, pero en la idea de las bases de un desarrollo local y nacional. Pero es que ¿quién puede hoy creer que el municipio solo tiene competencias para barrido, limpieza, etcétera? Si todos nosotros sabemos que el municipio es socio y promotor del desarrollo junto a los otros niveles de gobierno y que obviamente la actividad económica se asiente esencialmente en las ciudades y por eso hay un proceso muy importante de smart cities y de utilización de la inteligencia en relación al territorio, que es el nivel de tecnología y de inteligencia que tenemos que aplicar para resolver nuestros problemas institucionales, sociales y políticos. No, nada de eso ocurre en la Argentina por el nivel de decadencia política en que nosotros nos encontramos. Observen la escena pública, vean el debate, vean las consideraciones efectuadas y acá aparece un rasgo sumamente grave al cual me referí, el problema de las violaciones constitucionales. Sintetizo. 3 provincias que no reconocen el aspecto primero de la autonomía, que es la posibilidad de sancionar las cartas orgánicas municipales, ya fueron mencionadas: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza. Me detengo en Buenos Aires, me lo han pedido especialmente, hay senadores de Buenos Aires. Es un doble tema, lo dije ya hace muchos años en la provincia de Buenos Aires. No solo es cumplir la Constitución Nacional, es descentralizar el poder en la provincia de Buenos Aires. No hay una provincia más centralizada en la Argentina que la de Buenos Aires. 18 millones de habitantes, 307.000 kilómetros cuadrados. Escuchen esto, solo 135 gobiernos locales. Hablo con el intendente de las provincias de Buenos Aires del sur en uno de los partidos y le pregunto, Carmen de Patagones, y le pregunto, ¿es cierto que usted tiene un delegado en una localidad que está a más de 100 kilómetros de distancia? Sí, doctor, es cierto. El tema está terminado. Si en la provincia de Buenos Aires nosotros no descentralizamos y creemos que solo formalmente hay que otorgar la posibilidad de sancionar una carta orgánica municipal, no hemos solucionado el tema central de la provincia de Buenos Aires, que tampoco puedo opinar porque no tengo tiempo. Ya me avisan que termine el mío. Está el tema del área metropolitana. Imagínense lo que es la vida local hoy en la poderosa provincia de Buenos Aires. 6 provincias que tienen autorizada la posibilidad de sancionar las cartas orgánicas municipal, pero no lo hacen: Santa Cruz, La Pampa, La Rioja, la provincia de Tucumán, la provincia de Formosa. Los temas que estoy llevando personalmente ante la Corte Suprema en defensa de la autonomía municipal. No tengo calificativos para explicar la gravedad institucional de lo que pasa, lo anticipó la senadora, menos mal. En la provincia de Tucumán, el tema es, por lo menos voy a colocar un calificativo, bochornoso. Lo mismo que en la provincia de La Rioja, para citar solamente 2 ejemplos. Sin embargo, en medio de todo esto, la Corte Suprema jugó un rol muy importante en materia federalista y municipalista, entre otras cosas, porque 2 de sus ministros han sido constituyentes de la Nación y si hubo un mensaje claro de la reforma del 94, era que había que modernizar nuestro derecho, descentralizar la Argentina, promover un federalismo sobre bases municipales. ¿Qué significa la autonomía municipal? Significa la posibilidad de que vos tengas el primer teatro para ejercitar tus derechos, como decía Joaquín B. González. Es el lugar donde vos te haces ciudadano, donde comienza una carrera política, vos después rendís cuentas, tenés las manos limpias y sos un hombre capaz, vas al orden provincial, de ahí vas al orden federal. Eso es una carrera política, no lo que nosotros estamos viendo. Nada hay más importante que empezar a discutir los temas de fondo de la Argentina. No hay agenda federal, no hay agenda regional, no hay agenda municipal. La Argentina tiene que ocuparse de las cosas importantes. El tema de la autonomía municipal es absolutamente clave para cambiar la Argentina.
el proyecto federal, que es el sueño de nuestros padres fundadores, y de lograr una democracia republicana y federal, exige que nosotros esencialmente empecemos a debatir estas cuestiones para cambiar la deprimente y decadente realidad de la Argentina. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernández. Ahora vamos a dar paso a la tercera expositora, la doctora María Gabriela Ábalos. Ella es abogada, es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Magistratura y Gestión Judicial. El tema que nos va a traer es autonomía municipal y derecho a la ciudad, los desafíos competenciales. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Quiero expresar mi agradecimiento, mi alegría, el honor que siento de estar en esta Cámara de Senadores con un tema tan convocante como es este. Comienzo con los agradecimientos a la señora senadora, agradecimiento y felicitaciones por colocar en agenda un tema tan importante como el de la autonomía municipal. La convocatoria que se haga desde este Senado tiene un impacto nacional realmente de dimensiones extraordinarias. Así que le agradezco y la felicito por esta convocatoria, haciendo votos porque se continúen estas actividades, sumándose pluralidad de voces en torno a los temas municipales. El honor que siento de estar en esta Cámara de Senadores supone, para quien venimos de las provincias, estar en este Congreso, en esta Cámara, donde creemos fervientemente y sostenemos y enseñamos en la facultad que esta Cámara es la Cámara de Resonancia de las autonomías provinciales y la fortaleza de los temas federales tienen que nacer de esta Cámara. En la presentación que tan amablemente hizo Gabriel, nos indicó que soy profesora de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal, y por eso estoy aquí. Llevo muchos años, muchas décadas dedicándome a estos temas, y poder hoy compartir algunas ideas al respecto, bueno, es como la culminación o el camino de todo docente. No solamente la educación, sino también luego poder proyectar alguna de las ideas que venimos estudiando hace tanto tiempo en justamente un lugar como este. ¿Más cerca? Bien. En los 15 minutos que tengo asignados, perdón, y antes de eso, también mi reconocimiento a los profesores que me acompañan en este panel, al profesor Daniel Carabacore, Antonio María Hernández, al profesor Daniel Sapsay, tres eminencias en temas de derecho público con los cuales siempre aprendo y continúo aprendiendo como lo hice hoy. En los 15 minutos asignados quiero hacer un planteo en tres puntos claves. Primero, la autonomía municipal y mostrarles someramente los alcances que tiene en el mundo, porque también preocupa en Europa, también preocupa en América, preocupa a países unitarios y a países federales. En segundo lugar, hacer una mención que simplemente complemente algunos puntos que Daniel Carabacore o Antonio María Hernández ya expusieron en torno al diagnóstico de la autonomía municipal en la Argentina, no solamente de la mano del derecho público provincial, sino también de la jurisprudencia, y aquí va a venir un desafío que se me ocurre plantearle a este Congreso de la Nación, un desafío que quizás la senadora pueda rescatar en posteriores jornadas. Y por último, compartir con ustedes los desafíos que supone para la autonomía municipal en la Argentina de base o arraigada a las ciudades, teniendo en cuenta que nuestra mayor concentración poblacional en la Argentina, pero en el mundo también, viene de la mano de las ciudades. De esta manera, entonces, primer punto, mostrarles que la preocupación por la autonomía municipal, con el contenido que ahora les voy a delimitar, no es solamente un tema que para el federalismo argentino sea y haya sido desafiante, porque desde cartas de autonomía municipal iberoamericanas, europeas, se viene planteando la necesidad, y les pongo ejemplos, la Carta de Autonomía Municipal Iberoamericana de 1990,
la Declaración de Cartagena de Indias, el texto incluso que supimos darnos en torno al Mercosur en el Congreso de Parlamentos Latinoamericanos del 2001, la Carta Europea de Autonomía Municipal del año 85. Fíjense que estamos hablando de congregaciones de estados, algunos unitarios, otros federales, pero claramente la autonomía aparece como una preocupación y como un desafío. ¿En qué términos? Autonomía local, fíjense, es la lectura que se hace tanto para un país unitario sin descentralización política como para uno federal. ¿Y qué es lo que plantea la Carta Europea, por ejemplo? La necesidad de concentrarnos en corporaciones locales para que éstas sean las ordenadoras y las gestoras de los asuntos públicos, teniendo claramente unida a la autonomía municipal el principio de subsidiariedad. De forma tal que en la preocupación europea o la preocupación americana, el principio de subsidiariedad aparece clarísimo. El Estado, las autoridades más cercanas a la necesidad son las primeras que tienen que brindar esa respuesta. Y esto unido a la suficiencia financiera, económica. No puede haber consideraciones sobre autonomía municipal, gobierno local, principio de subsidiariedad, si no es a partir de la defensa de un contenido de poder tributario, de un contenido económico-financiero. Entonces, primer punto que les quiero dejar: veamos que la preocupación es global y que todo lo que implique descentralización del poder, todo lo que implique la cercanía con la prestación del servicio en relación a la necesidad, llámese en un país federal una autonomía municipal como la nuestra o en un país unitario con mayor contenido de descentralización administrativa, es una preocupación en el mundo. Segundo tema, autonomía municipal en el federalismo argentino. Y me tomo de palabras de Daniel Cravacuore cuando hablaba de la diversidad. Me tomo de palabras de Antonio María Hernández cuando nos planteaba los distintos grados de desconocimiento, de incumplimiento de la autonomía municipal. Y a las 3 provincias que ya conocemos, la mía en primer término, que incumple plenamente con el mandato de la autonomía municipal, acordémonos que hay 6 provincias que formalmente cumplen, pero en los hechos no, que igualmente es grave, porque formalmente aparecen en sus textos constitucionales, y hablo de La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Tucumán, Formosa y Santa Cruz, formalmente aparece la autonomía, pero no se concreta en el dictado de ninguna carta orgánica. Y además le agrego 3 provincias argentinas que condicionan el ejercicio de la autonomía institucional a la aprobación de la legislatura provincial. Léase como la Constitución de 1853, que condicionaba políticamente, en un control político, a las provincias al tener que enviar sus constituciones a aprobación a este Congreso. Por lo tanto, la propuesta en términos de el diagnóstico de la autonomía municipal en la Argentina es que las 3 provincias que no cumplen con el texto constitucional no puedan avanzar un minuto más sin dar cumplimiento con el mecanismo constitucional propio, ya sea reforma total o reforma de un solo artículo, aunque fuese incompleto, para dar cabida a la autonomía institucional. Más las 6 provincias que incumplen en los hechos, tienen que movilizar a sus órganos institucionales para hacerlo efectivo. Y por último, las provincias con autonomía condicionada, que tienen que quitar este condicionamiento político, dejando en todos los casos el control de constitucionalidad en manos del Poder Judicial, conforme a la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. Tercer punto. En el diagrama de la autonomía municipal en la Argentina, visualizamos que fuera de los casos de esta provincia de Buenos Aires con municipio partido, mi provincia con municipio departamento o el caso de Riojano, el resto de las provincias argentinas tiene diagramada la autonomía municipal con todos estos déficits que ya mencionamos sobre la base ciudadana. Es decir, la autonomía municipal está unida a las relaciones de convivencia, a la vecindad, con distintos matices dependiendo de cada provincia. Y esto nos muestra que la Argentina viene en la tendencia mundial. Si leyéramos las estadísticas de la ONU, nos plantea que en este siglo XXI, la mitad de la población del planeta, 54,6%, vive en ciudades. Y la proyección al 2050 es que más del 64% de la población va a vivir en países en desarrollo, en ciudades en países del desarrollo, y que esto supone una proyección para América Latina, para nosotros, de un 81%. Es decir, vamos hacia la congregación de las personas en organizaciones ciudadanas, con mayor o menor, por supuesto, complejidad. Y esto nos lleva
a que claramente Naciones Unidas lo tiene en cuenta, porque en sus objetivos para el 2030, en los ODS, claramente indica uno, el objetivo 11, que es el de lograr ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. ¿Y por qué? Porque obviamente es en las ciudades donde vamos a tener o donde tenemos la mayor concentración poblacional. ¿Y esto qué trae como desafío para la autonomía municipal en la Argentina? Que justamente nuestros diagramas de autonomía municipal, con la diversidad que supone cada provincia y dentro de cada provincia hay más de una organización municipal, es que visualicemos los desafíos que esto implica. Y les voy poniendo ejemplos de temas, de competencias que son desafiantes para la autonomía municipal en este diagnóstico. Y para plantearles el desafío, quiero mostrarles el ejemplo de la ciudad de Medellín. Ciudad de Medellín, que en el 2013, todo el mundo puede googlearlo en cuanto quiera, se transforma en la ciudad más innovadora del mundo, porque justamente lo que hace es introducir las nuevas tecnologías dando respuesta solamente, para empezar, al transporte público. Y transforman a una ciudad con una problemática puntual por todos conocida en la ciudad más innovadora. De la mano, entonces, de introducir tecnologías. ¿Y esto a qué nos lleva, entonces? A que visualicemos los desafíos de la autonomía municipal que les he enumerado, que les voy a enumerar, en clave de autonomía municipal y derecho a la ciudad. Desafíos, por supuesto, los desafíos que tienen que ver con las áreas metropolitanas. Se las voy a anunciar atento al tiempo, pero cada uno de estos temas daría lugar a todo un seminario. Los desafíos en torno al urbanismo, los desafíos en torno al transporte. Esto necesariamente unido a los temas ambientales, porque no puede la autonomía municipal en una ciudad plantear estos aspectos sin contemplar el impacto ambiental que va a generar. Esto, fíjense, unido a la necesidad vista desde la organización municipal de dotar al Estado municipal de las prácticas de la buena administración, del control del gasto público, de la responsabilidad fiscal, para que cuando esa autonomía económica financiera que también reclamaba Antonio María Hernández vayamos construyendo y fortaleciendo en el federalismo argentino, esté unida necesariamente a la responsabilidad y al control del gasto público, la reducción de plantas de personal, es decir, la administración, el gobierno municipal tiene que estar a la altura de los desafíos que la autonomía municipal en el siglo XXI le demandan. Y esto sumado al impacto de las tecnologías. No podemos pensar la participación en un municipio sin las tecnologías, donde todos sabemos que con las redes sociales se participa mucho más directamente, pero hay que encauzar esa participación y es justamente el municipio el que tiene que hacerse cargo en la medida en que cada una de las conformaciones de sus respectivos ámbitos de gobierno lo demanden. De ahí que las tecnologías, la participación a través de las mismas, son elementos claves. Y fíjense, todo esto tiene como base, para ir terminando, los derechos. Porque la autonomía municipal tiene que estar al servicio del vecino. De manera tal que garantizar la autonomía municipal, hacer efectiva un gobierno municipal con transparencia, con los principios de buena administración, con control del gasto público, con justamente descentralización del poder, tiene que tener como norte la efectividad de los derechos. En este siglo XXI, a partir de la reforma de 1994, que nos abrió el panorama del derecho internacional de los derechos humanos, el vector pasa por la autonomía municipal. Porque nuestro desafío, como estudiosos de estos temas, es lograr que en cualquier lugar de la Argentina tengamos claramente un gobierno municipal dando respuesta con las herramientas que todos aquellos que estudiamos estos temas vamos aportando, de respuesta al ciudadano, de respuesta al vecino, de respuesta en términos de garantía de derechos. Y con esto termino. La jurisprudencia argentina reciente, sobre todo, de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, viene claramente reafirmando contenidos de federalismo de concertación, viene reafirmando contenidos de gobiernos locales integrados, pero también rescata las particularidades locales. Y esto es clave, porque todas estas consideraciones que hemos formulado, ahora tenemos que diagramar el traje a medida para que dentro de cada provincia, a su vez, se construyan
los lineamientos para que las realidades municipales puedan florecer. No cabe pensar desde la capital de provincia un diagrama municipal uniforme para toda la provincia, porque hay tantos municipios dentro de cada provincia como localidades encontramos. De ahí que las particularidades locales, bajo estos prismas, ideas generales, descentralización del poder, reconocimiento de derechos, control del gasto, mayor participación, pero luego el traje a medida que suponga la proximidad, el Estado local posible en beneficio de los ciudadanos. Por eso les dejo como cometidos finales incluso para este Congreso de la Nación. También tiene cometidos, como por ejemplo redefinir leyes que tienen que ver con coparticipación tributaria, redefinir normas que tienen que ver con servicios públicos nacionales que tienen previstas limitaciones al poder tributario provincial y municipal, redefinir interpretaciones como por ejemplo de nuestro Código Civil y Comercial en torno a la aplicación de sus normativas a materias tributarias y administrativas provinciales y municipales. Es decir, los cometidos de este Poder Legislativo están presentes, porque para terminar, la autonomía municipal de lo que se trata es de descentralizar el poder, de lograr que el Estado local esté cerca de las necesidades en función del principio de subsidiariedad y todo ello para hacer efectivo la garantía de los derechos, porque la internacionalización de los derechos humanos no solamente es un desafío que nos convoca de cara hacia el derecho internacional, sino que también nos convoca de cara al derecho local. Y en eso el municipio y su autonomía juegan un rol fundamental. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ábalos. Y para ir concluyendo este panel, antes de dar paso a algunas preguntas que puede llegar a tener el público, vamos a darle lugar al doctor Daniel Sapsay. Él es abogado constitucionalista, es director de la carrera especial de posgrado en Derecho Constitucional de la UBA y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Él va a disertar sobre autonomía municipal en el marco del federalismo argentino. Buenos días, muchísimas gracias, senadora Ávila. Creo, como ya han dicho mis colegas, mis brillantes colegas, que el tema de por sí es de una importancia inmensa. No solo por el tema de autonomía, sino por el tema de la vigencia de una democracia eficaz y real en la Argentina. Estoy de acuerdo con el doctor Hernández que esta enfermedad de centralismo nos ha llevado a un país donde la cabeza de Goliat, de la que hablaba Ezequiel Martínez Estrada, ya hace un siglo, está más vigente que nunca, que el de un enano con una cabeza inmensa, con extremidades muy pequeñas, y eso se derramaba en la geografía de nuestro país. Desgraciadamente eso se ha acentuado tanto tiempo después. En mi caso voy a tomar algunos puntos también, aquellos relacionados con la diferencia tanto histórica como en el texto, entre el modelo que tomamos de la Constitución de Filadelfia de 1787 y nuestra Constitución Nacional. Lo primero que me parece clave es que 3 siglos antes de la sanción de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica ya se practicaba la democracia constitucional. Es decir, a Gran Bretaña lo que le interesó fue el dominio político. En lo que hacía a lo institucional los dejó hacer. Hicieron porque quienes habían venido, además, habían venido para no volver nunca más, porque no olvidemos que eran perseguidos religiosos, entonces iban a consumar un poco un sueño bíblico, la tierra prometida. En la Nueva Inglaterra, en este pequeño primer retazo de lo que luego sería un gigante y hoy todavía la potencia mundial más importante. En Argentina esto es absolutamente diferente. En primer lugar, venimos de una monarquía absoluta total, es decir, lo que existía en las colonias iberoamericanas era un sistema en el cual el rey dominaba absolutamente todo y además los dominios eran de la propiedad privada del monarca. Imagínense ustedes, de la propiedad privada, el mayor
toma de un territorio es imposible. Las normas llegaban como 7 u 8 meses después del Consejo de Indias de Cádiz, y lo interesante es que quien las tomaba ponía prácticamente un sello en el cual decía: se honran pero no se acatan. Y eso me lleva a la cita que hiciera en su momento el profesor Hernández sobre Carlos Santiagonino, porque precisamente en Un país al margen de la ley él empieza recordando esta situación, que es de un descarado incumplimiento de las normas dictadas por aquel que tiene la competencia para hacerlo. Entonces, si no tomamos esto en cuenta, es muy difícil entender lo que nos pasa. Pero yo decía, no solo es un tema histórico, también es un tema de lo que está escrito. En la Constitución de los Estados Unidos, la creación de la descentralización del poder en el territorio a través del federalismo y a su vez de la organización del poder a través de un presidencialismo es algo que son como bases comunicantes. Tanto es así que muchos de los principales constitucionalistas americanos, Tribe, Sunstein, hablan de un sistema congresional por el poder de control grande que tiene el Congreso, en particular el Senado, sobre el Poder Ejecutivo, cosa que acá no existe. En segundo lugar, y que me parece que es muy importante tener en cuenta, y eso es de lo que está escrito en la Constitución. En la Constitución de Estados Unidos, el presidente de la Nación no tiene la potestad de reglamentar las normas. Acá, por supuesto que sí, porque en su momento es muy interesante, en la Convención Constituyente de Estados Unidos se dijo que era una línea tan fina entre lo que es una norma de fondo y una de forma, que se corría el enorme riesgo que finalmente la de forma fuera de fondo también, y entonces se invadiese el Ejecutivo la esfera del principio de legalidad. Creo que fueron muy sabios. Otra cosa que me parece muy importante que nosotros tenemos y que ellos no, es el tema del veto o la observación legal de leyes. En Estados Unidos el veto puede ser solamente total, no parcial, porque más allá de lo que se interpretó de acá, que el que puede lo más puede lo menos, ellos interpretaron con una visión extraordinaria que cuando se hace un veto total, eso tiene un enorme impacto en la sociedad y por lo tanto sus consecuencias políticas. Mientras que el veto parcial es solo tocar un pedacito, pero tocar un pedacito puede cambiar todo, con el riesgo además de que se promulgue el remanente de esa norma, que es lo que pasó acá, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un sistema muy distinto y además tenemos una combinación entre el sistema francés y el sistema americano. ¿Por qué? En Estados Unidos es un federalismo puro, no existen códigos de fondo, es decir, cada estado dicta sus propios códigos, civil, penal, comercial, etc. Nosotros en eso tomamos el sistema de la codificación francesa, eso es una mezcla en donde por un lado sí tenemos en las instituciones básicas el sistema de Estados Unidos, pero resulta que los códigos de fondo, nada menos, los dicta el Congreso de la Nación. Entonces esto desvirtúa enormemente el federalismo. Como ustedes pueden ver, estas notas, si no las tomamos en cuenta, no entendemos lo que pasa en la Argentina y lo que pasa con la autonomía municipal. Yo quisiera recordar lo que decía, al final no indiqué acá, pero tengo acá, lo voy a leer. Otro maestro, el maestro Pedro J. Frías, a mi modo de ver, el gran inventor o, digamos, creador del federalismo de concertación, y él decía muy sabiamente, fíjense ustedes, a ver, eso por no haberme fijado que tenía que mirar allá. Él decía sabiamente de qué manera surgía como algo natural la competencia nacional destruyendo a las competencias de las provincias. Y lo tengo acá, qué barbaridad. Eso por no haber ido, me distraje y no fui. Bueno. Está acá, qué barbaridad. Bueno, él decía, en 2 palabras, que por la jurisprudencia misma de la Corte, toda cuestión que ya sea por su naturaleza, el tema nuclear, ya sea por su magnitud, la defensa, ya sea por la rareza, ya sea por la innovación más
otras situaciones, atraía naturalmente la competencia federal, destruyendo a la competencia de las provincias. Con lo cual, lo que se imponía, valga la redundancia lo que voy a decir, lejos de ser un federalismo de concertación, era un federalismo de imposición, en donde el más fuerte imponía al más débil. Es decir, había en lo que tenía que ser un equilibrio perfecto entre fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, las que van al centro y las que van a las partes. Finalmente eran las fuerzas centrípetas las que van al frente, las que siempre se imponían a las otras, y de ese modo se destruía totalmente el sistema federal. A eso debemos agregar una interpretación extensiva e interesada de algunas de las cláusulas, por ejemplo la del comercio de las provincias entre sí, que llevó a que toda actividad en todas sus etapas que fuera más allá del territorio de una provincia necesariamente era atraído en su totalidad por la nación. Y como ejemplo, los monstruos del modo como durante tantos años se manejó la energía y todos los servicios del agua, ya sea saneamiento, etcétera, riego. Es decir, a través de grandes entidades que invadían absolutamente las provincias, establecían desde el tendido de las líneas eléctricas hasta el modo como tenía que construirse las cloacas, todos los detalles que aplastaban toda posibilidad de programa autónomo de una provincia. ¿Para qué vamos a hablar de un municipio? Eso parte de una interpretación, digamos, malsana, como también la de los poderes implícitos, que aparece como último inciso en el hoy artículo 75, es decir, todas aquellas decisiones necesarias para poner en marcha las competencias que están como competencias sustantivas. Eso que es meramente una obligación de medio o una posibilidad de medio de contar con ciertos instrumentos, en realidad ha sido tan abusado, tan absolutamente invasivo, que prácticamente es otro de las causales, a mi modo de ver, de esa mala interpretación que destruyeron la autonomía de las provincias y por ende, por supuesto, de los municipios. Ahora, acá es interesante tener a la vista el gran programa, que para mí es una de las mejores partes de la reforma del 94, entre los temas habilitados, la reforma federal, que el gran inspirador fue el doctor Hernández, en donde tenemos, bueno, acá no sé cuándo llegamos, ya porque no me ocupé de que se pasara. A ver cómo se pasa esto. Bueno, y ni sé cómo se pasa. Me dieron algo que para mí es imposible de usar. Bueno, no importa. Lo dejamos. Por eso pedí que alguien lo usara, porque siempre me es muy difícil. Si podés ir pasando, y entonces cuando lleguemos a eso vamos a ver el programa tan exhaustivo de la reforma del 94 para revigorizar al federalismo y que lamentablemente casi nada se cumple, ¿no? Empezando por el tema fiscal. Es decir, la constitucionalización de la coparticipación. No, pero más adelante, este era el primero. Adelante. Yo de acá no, ni siquiera veo. A ver. No, vale. Atrás, a ver. Atrás. Sí, pero es otro, es otra filmina. Ahí está, acá está. Fíjense ustedes la intensidad del programa en lo federal de la reforma del 94. Si esto se cumpliese, tendríamos un país totalmente distinto. Lamentablemente, empezando, como yo les decía, por la temática del régimen financiero, con la norma convenio de coparticipación federal entre la nación y las provincias, a través de un sistema que además rompe con la coparticipación unilateral establecida por la nación y lleva a una necesidad de acuerdos complejos, pero de un federalismo de concertación que no se cumple, y que entonces en adelante todo lo que se ha emparchado va en el sentido exactamente contrario de lo que enuncia en ese largo programa de federalismo financiero la Constitución Provincial. Cuando me dicen a mí que hay que reformar la Constitución, primero cumplan
si hay cosas excelentes que no se cumplen, después veamos, ¿no? Que enseguida quieren reformar, que eso tiene una trampa, es una caja de Pandora, de tener más reelecciones como si hubiesen pocas, que eso es lo que más seduce lamentablemente a los gobernantes para hacer reformas institucionales. Por supuesto que hay honrosas excepciones, y acá la tenemos a la senadora Ávila, que se interesa por los temas institucionales. Dicho sea de paso, para mí esto era una comisión inexistente, que nunca se reunía. Fíjense lo que una persona puede motivar, ¿no? Entonces, la autonomía municipal, en el artículo 123, que como decían quienes me precedieron, lamentablemente 3 de las más importantes provincias, empezando por Buenos Aires, no lo cumplen, con lo cual, si pasamos a población, más del 60% de la población no vive en municipios autónomos, esta es la verdad. Y la importancia de la temática ambiental que sacó la doctora Ábalos, los objetivos, los ODS, que es tan importante, se plasman fundamentalmente por los principios de subsidiariedad y de inmediatez en los ámbitos municipales. Por eso es tan importante hoy en día, que pende de un hilo nuestra subsistencia de la especie humana en el planeta. Sin lugar a dudas es sumamente importante, creo que recontra agotado el tiempo, así que han sido muy... ¿2 minutos? Ah, bueno, yo pensaba que eran tan buenos que me dejaban seguir hablando. Ahora sí, pasemos, porque entonces vamos a las últimas. Fíjense lo que la Constitución dice sobre el régimen municipal, es decir, es una de las exigencias que establece la Constitución para garantizar la autonomía de las provincias, asegurar un régimen municipal, ¿no es cierto? Ahora, el gran tema es que el asegurar el régimen municipal quedó siempre en una especie de limbo, si eso implicaba la autonomía o la autarquía. Lo que se completó con la doctrina de Rafael Bielsa Abuelo, que fue un gran administrativista, pero que no creía para nada en la autonomía municipal, porque claramente decía que los municipios eran meras delegaciones administrativas de descentralización administrativa en el territorio de las provincias, que solo eran autónomas las provincias, y que después la Corte Suprema lo tomó durante muchos años como doctrina, que como nos recordaban la doctora Ábalos y el doctor Hernández, afortunadamente en Riva de Mar eso se da vuelta y finalmente lo que hace en gran parte la reforma es tomar en este punto a Riva de Mar. Y además el establecer que el municipio en su autonomía tiene que tener por lo menos un poder de policía propio y un poder fiscal propio, ¿no? Lo cual realmente completa, a mi modo de ver, el cuadro de lo que la Constitución dice sobre los municipios. Y ya llegando hacia el final, me parece que es muy interesante observar hoy, después de la reforma, cuáles son los niveles de gobierno en la Argentina. La nación es la única que es soberana, luego son autónomos, 3 niveles, que dicho sea de paso, yo creo que lo único que fue exitoso, que se plasmó, es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, afortunadamente, ¿no? Eso sí se plasmó, evidentemente, y fue tomar un poder muy grande. Ustedes recordarán que durante tantos años ganaba la oposición en la ciudad de Buenos Aires y sin embargo el presidente de la Nación, que la mayor parte del tiempo era un peronista, ponía dedo al intendente de la ciudad de Buenos Aires, lo cual realmente es agraviante, fue, y eso afortunadamente se dio cuenta. Y hoy a su vez se agregan las comunas, que es una descentralización administrativa, pero aún en el seno de la ciudad de Buenos Aires está prevista una descentralización muy interesante, pero como desgraciadamente todo nos pasa en la Argentina, está de manera totalmente poco cumplida. Además, da para una reunión porque es muy interesante el modelo que se armó con un órgano de participación, pero bueno, nuevamente vuelvo a lo que decía el doctor Hernández. La bulimia terrible de la nación lleva a que en todos los niveles hay esa enfermedad de descentralización. Y yo siempre digo, si hubiera sido por lo menos exitoso, bueno, está mal, no se cumple la Constitución, pero al menos... Pero ha sido desastroso, miren el país que estamos. Y sin embargo, se sigue insistiendo con ese modelo absolutamente vil
y que nos tiene postrados en un país tan rico con un 50% de pobreza, y no hablemos de los jóvenes, y mientras tanto algunos regalan bubucelas y cotillones para celebrar el circo, ya que no hay pan. Espero que esto se pueda revertir y que a través de este tipo de actividades realmente se haga un lobby importante para que la gente tome conciencia de que hay soluciones. No es cierto que no las hay. Nos quieren hacer creer que esto es así, de esa manera tenernos postrados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sapsay. Bueno, si bien el tiempo nos apremia, vamos a dar lugar a una o dos preguntas del público que puedan estar interesados. Acá si le pueden acercar. Buenos días, gracias. Quería hacer una pregunta al panel en general, por ahí particularmente al doctor Antonio María Hernández y a la doctora María Gabriela Ábalos, que mencionaron muy enfáticamente el tema de la descentralización. Como saben, en la provincia de Buenos Aires hay una asociación provincial para el reconocimiento de nuevos municipios. Y históricamente nos han dicho que autonomía municipal y reconocimiento de nuevos municipios son temas separados, y quería saber la opinión del panel respecto a este tema, justamente porque aquí hay una gran representación de todas las localidades en la provincia que queremos ser reconocidos como municipios y queremos saber su opinión al respecto del tema. Muchas gracias. Sí. Bueno, una pregunta sumamente actual, sumamente importante, y me permite detenerme un poco más sobre el tema de la provincia de Buenos Aires. Estuve hasta en Huanguelén. Ustedes me dirán, Huanguelén, ese nombre, pero ¿qué es eso? No, esa es una localidad de la provincia de Buenos Aires a la cual yo fui invitado por esta comisión de reconocimiento de autonomías municipales y de gobiernos locales para decenas de localidades de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el tema tiene una importancia enorme porque no hay descentralización ni vida local en la provincia de Buenos Aires. No tenés vida local, no tenés la posibilidad de tener la participación, la formación democrática y la posibilidad de ejercitar tus derechos políticos para definir la vida de tu localidad, porque en eso consiste en definitiva la autonomía municipal. Entonces yo creo que en estas exposiciones ha quedado en claro que a nivel del mundo democrático ya no hay ninguna duda de que el tema central es la descentralización del poder. Dentro de la descentralización del poder avanzan los federalismos, los cuasifederalismos, las nuevas formas federales, y obviamente se consolida la idea de la autonomía municipal, sobre todo a través de las cartas europea e iberoamericana de la autonomía municipal. Nada de esto ocurre en la provincia de Buenos Aires. La lucha continúa, estoy en contacto con ellos. A mí me sorprende el statu quo propio de la decadencia argentina, el estilo conservador de no cambiar nada para seguir manteniendo los privilegios. Así de simple como lo estoy diciendo. Ese ejemplo que di de Carmen de Patagones se multiplica en muchas provincias. Se multiplica en la provincia de Buenos Aires en muchos casos similares. La verdad es que se han presentado algunos proyectos de reforma constitucional en la legislatura, algunos de la ley orgánica municipal. Soy decidido partidario de la reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires. Si hay una provincia que merece cambios muy profundos, es la provincia de Buenos Aires. Por lo que dije antes, lo dije en la conversación previa con mis colegas y con la senadora. Es la
provincia. Es el 40% de la población nacional, es la provincia más rica y más poderosa. Es absolutamente bochornoso e inconcebible el estado institucional de la provincia de Buenos Aires. Violan ostensiblemente el artículo 123 de la Constitución Nacional, no tienen ninguna capacidad política para acordar lo que hay que acordar, que no son las candidaturas del momento, porque eso es lo que caracteriza al político común, eso lo decía muy bien Churchill. El político común solo piensa en las próximas elecciones, el estadista piensa en las próximas generaciones. El tema de la provincia de Buenos Aires expuesto en el... Ustedes saben que dirijo el Instituto de Federalismo, el único que hay en la Argentina, de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires. Ustedes saben que ahí lo invité a hablar a Pablo Reca, que es un gran profesor de La Plata, gran especialista en esta materia, y prácticamente nos historió el proceso de centralización increíble que tuvo la provincia de Buenos Aires, cuyo texto, después de lo que fue la tremenda reforma constitucional de 1994 y el acuerdo lamentable entre Duhalde y Rico para no tocar una coma del capítulo que venía de la Constitución de 1934, pero la Constitución de 1934 hunde sus raíces en el siglo XIX y no podemos cambiar en esa realidad. Es decir, el mundo avanza, el mundo democrático, ¿no? Lo primero que hace un sistema autoritario, está de moda el autoritarismo, con los avances de los populismos, con las lesiones gravísimas a las democracias. No puedo detenerme para considerar el grave estado de la democracia a nivel mundial, también en la región, también en la Argentina, pero nosotros no podemos modificar nada de eso. ¿Cómo puede ser que yo no escuche de ninguno de los candidatos a gobernadores, de la larga lista que hay de candidatos, ningún debate importante, ninguna propuesta seria, y solo queda la lucha, claro, de estos patriotas que luchan por sus derechos políticos y porque quieren incidir en el gobierno de sus localidades, localidades que alcanzan a miles y miles de habitantes. Por eso, si hay algo que me tiene preocupado hoy, ustedes saben que recorro muchos lugares de la Argentina por los temas municipales. Ustedes saben que además defiendo la autonomía ante la Corte Suprema, que tiene fallos históricos y en particular en aspectos tributarios de la autonomía municipal. El último es eso contra Municipalidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Habían apuntado al corazón de las finanzas locales, querían negar la posibilidad del cobro del impuesto a la seguridad y la higiene. En la Argentina hay sectores que no han comprendido que hubo reformas constitucionales provinciales, que hubo una reforma de la Constitución Federal, pretenden que la Argentina siga siendo, como dijo Nino, un país al margen de la ley. Frente a eso, tomo las palabras, para mí, de gran claridad conceptual de Daniel Sapsay. Lo acaba de decir ante nosotros. Nos quieren hacer creer que no hay ninguna posibilidad de cambio, que el destino de la Argentina, muy lejos del sueño de los padres fundadores, que querían una democracia republicana y federal, es este destino de la decadencia y de la centralización. Por el contrario, si hay una bandera republicana, democrática, progresista, que lleve al cambio que espera desesperadamente la Argentina, y muchos sectores del mundo que no pueden comprender que un país con las posibilidades de la Argentina esté en la situación en que esté, nosotros no tenemos ningún otro camino que levantar nuestras voces. A mí me sorprende, por ejemplo, el silencio de muchos sectores. Por ejemplo, colegios de abogados, que no elevan una voz ante las violaciones flagrantes de la Constitución. Así que, en definitiva, me preocupa también, se habló acá de la falta de lobby municipal. Por supuesto, ¿cuál es el rol de la Federación Argentina de Municipios? No entienden, no comprenden que la unión hace la fuerza, que es necesario maduras relaciones interjurisdiccionales
que es necesario que más allá de la posición política que cada intendente pueda tener, hay cuestiones de fondo en el régimen municipal argentino que hay que modificar. Todavía no se entiende que hay 23 regímenes municipales distintos en la Argentina y que hay que tener mucha precisión conceptual en el conocimiento de esa realidad sociológica y política para poder opinar y para poder producir las modificaciones. Pero esto nos lleva incuestionablemente a otro tema también muy delicado. ¿Y cuál es el rol de los consejos deliberantes? ¿Cuál es el rol de los intendentes? ¿Cuál es el rol de las legislaturas provinciales? ¿Qué están haciendo los gobernadores? Por eso es tan importante lo que hizo Beatriz Ávila. Nadie conocía que había una Secretaría de Asuntos Municipales, más allá de que ya le propuse que hay que cambiar el término. Claro, es administrativo la comisión. Comisión, Asuntos Administrativos y Municipales. ¿Qué es esto? Eso es un error conceptual muy grave. Claro, nos quieren retrotraer al viejo debate de la posición inconcebible y dañina de Rafael Bielsa, ¿no?, con su tesis de la autarquía municipal. Todo eso ha quedado en el pasado después de una lucha formidable, asentada ahora en nueva jurisprudencia federalista y municipalista de la Corte Suprema. Es el momento de ponerse de pie, así como lo digo. El tema de la provincia de Buenos Aires es absolutamente clave, pero pero les confieso como abogado, porque me consultan y me dicen, pero doctor, seguro que mi provincia es la que tiene la situación más grave de la Argentina. Y la verdad es que tengo dudas. Hay un ranking inconcebible de violaciones constitucionales. Ese es el tema de la provincia de Buenos Aires, claro, pero hay provincias que tienen reconocida la autonomía municipal en todos los aspectos. Y sin embargo las violaciones son gravísimas. Uno de los casos es la provincia de Tucumán, otro es el caso de la provincia de Rioja. Y podríamos encontrar otros ejemplos. Podría hablarles del problema de la provincia de Tierra del Fuego, podría hablarles del problema de la provincia de Salta. Es muy delicada la situación de la autonomía municipal. Obviamente que además de esto soy partidario de una modificación de los planes de estudios porque es inconcebible que no se estudie derecho municipal en la Argentina. Lo dijo bien Gabriel Ábalos. La vida humana es vida urbana. El derecho municipal es el más antiguo de los derechos y es el de mayor futuro. Y tenemos que entrar a considerar cada una de sus cuestiones en reuniones como esta. Nada más. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Muy bien. Gracias, muy amable. Presidenta, felicitaciones por la actividad, a usted y a las fundaciones que nos han permitido el lujo de este panel que no es frecuente. Soy senador de la provincia, habemos aquí 3 senadores del radicalismo en Cambiemos, que somos coautores del proyecto de reforma constitucional en el capítulo municipal en la provincia de Buenos Aires, que está transitando su primer año de vida, después de que se nos cayó 2 años atrás el primer periodo legislativo sin haber logrado avanzar. Conscientes de que es un tema muy complejo, muy difícil y que no tiene naturalmente el acompañamiento político de las actuales autoridades de la provincia. Sin embargo, hemos ido dando pasos. Me toca presidir la Comisión de Asuntos Municipales, donde hay 7 exintendentes que, por lo tanto, de distintos espacios políticos comprenden la problemática y hemos ido dando pequeños pasos. Ir a la coincidencia común expresada en la comisión de este planteo que ustedes brillantemente realizan de que la provincia está en offside con el tratamiento de la falta de tratamiento
Hay 3 municipios que han intentado, Rivadavia, Castelli y Viamonte, ir por sus propias cartas orgánicas a través de sus consejos. Esto se judicializó, terminó en la Corte de la provincia y finalmente la Corte ha expresado que este no es un tema de la autonomía por falta de adecuación de la Constitución, no puede hacerlo el municipio y tampoco es judiciable, es un tema parlamentario, legislativo y de decisión política donde tiene que avanzarse. Con ese criterio estamos tratando, con las dificultades que ustedes comprenderán, de falta de acompañamiento y dada una circunstancia especial que la sociedad ha hecho que el Senado de la provincia en estos 2 años tenga únicamente 2 bloques de 23 componentes cada uno. Y esto nos lleva de ambas partes a la necesidad de un diálogo, de un consenso, y eso nos ha permitido ir dando pequeños pasos. Sabemos que no es fácil, hemos terminado de acordar ayer en la reunión de comisión una grilla de 14 puntos a abordar en este debate y vamos a comenzar a partir de la actividad parlamentaria del año que viene a convocar a especialistas, tributaristas, ex legisladores, intendentes, especialistas en derecho público, etcétera, con la idea de avanzar en este tema. Lo quería contar porque comparto absolutamente la mirada. Yo he sido legislador anteriormente y 2 veces intendente de una pequeña comunidad del interior, vecina a Huanguelén, Carué, Adolfo Alsina. Así que felicitaciones y muchas gracias porque para nosotros que estamos buscando este cometido, todo lo que ustedes han dicho nos resulta tremendamente útil. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el aporte. Desde ya le pido disculpas a todos aquellos que quisieran seguir preguntando, pero el tiempo es escaso. Pero tenemos la posibilidad de que nos hagan llegar las preguntas a la comisión y nosotros, a través de la comisión, trasladárselas a los expositores y de esa manera poder mantener un diálogo y un ida y vuelta. Entonces, hasta aquí este tramo de la jornada. Muchísimas gracias a quienes han oficiado como moderadores, Sebastián Pereiro y Gabriel Fernández Arjona. Queremos comentar que también contamos con la presencia del diputado nacional Sebastián Salvador y de la intendenta de Cerrillo, provincia de Salta, la señora Yolanda Vega. Así que muy agradecidos por contar con su presencia. La senadora nacional por Tucumán, Beatriz Ávila, anfitriona de este encuentro, quiere reconocer, en primer lugar, a las entidades que brindaron su colaboración para el desarrollo de esta jornada. En primer lugar, presentamos a Fundación Nexo. Es un grupo de personas, amigos y conocidos de diferentes extracciones profesionales y laborales que coinciden sobre temas en los que hoy existen grandes falencias. Sí. Continuamos comentándoles que brindando posibilidades de formación y capacitación, así como también asesoramiento y la generación de vínculos entre los diferentes actores que pueden proveer soluciones. Su visión es contribuir a una organización que ayude a modernizar las prácticas políticas a través de la construcción de una herramienta estratégica que genere un punto de contacto entre la política tradicional y las nuevas tecnologías. La señora senadora va a realizar el cierre de estas jornadas, pero si gusta hablar antes de estas entregas, la escuchamos. Señora senadora. Muchas gracias. Simplemente agradecer la brillante presencia de los disertantes. Ha sido un lujo, creo que estas jornadas nos dejan pensando acerca de lo que significa la autonomía municipal y tenemos una gran oportunidad y desafíos que nos han planteado acá cada uno de los disertantes. He tomado nota de lo que cada uno dijo. El doctor Cravacuori habla sobre que es un problema de la política también y coincido en esto, así que los que somos actores y los que estamos en esto tenemos que tomar este tema sin ninguna duda. Lo que ha dicho el doctor Hernández también es fundamental, ¿no? Sobre cómo hay que trabajar en poner en práctica lo que ya está escrito y que no se cumple en la Constitución Nacional y en muchas constituciones provinciales. La doctora Gabriela también los desafíos, que nos deja una gran tarea, doctora, en lo que tenemos que hacer y por supuesto al doctor Sapsay también nuestro agradecimiento por su invalorable aporte. Así que reitero mi agradecimiento
De más está decirle que esta comisión, y voy a tomar el desafío, doctor, de presentar un proyecto para modificar el nombre de la comisión, ¿no? Y poder visibilizar el enorme rol que tienen los municipios. Es el primer contacto del vecino, del ciudadano, ¿no? Uno cuando sale de la casa, la vereda, lo primero que ves, si no está el alumbrado, si no está cortado el césped, si la plaza está en mal estado, ¿a quién recurrimos? Al intendente. Y sí, también queda otra cuestión muy fundamental, que los municipios hoy tienen muchas más obligaciones y responsabilidades que hace décadas atrás, pero no ha ido acompañado con los recursos, como dice usted, económicos y financieros, con lo cual es muy difícil poder dar soluciones a la gran demanda que tienen nuestros ciudadanos. Así que les agradezco enormemente la participación a cada uno de ustedes y el compromiso de que vamos a seguir trabajando con esta visión federal, pluralista y de participación. Muchas gracias. Luego de las conclusiones de la senadora nacional por Tucumán, Beatriz Ávila, la invitamos entonces, por favor, a hacer entrega, en primer lugar, de este reconocimiento a quienes han colaborado para el desarrollo de esta jornada. Ya hemos presentado a Fundación Nexo, reciben su presidente, el doctor Mariano Muñolo. Señora senadora, por favor, si hace entrega de este diploma al doctor Mariano Muñolo. Vamos a tomar esta fotografía oficial, por favor. Recordamos que en este encuentro de modalidad híbrida tenemos 220 inscriptos que están participando desde todo el país a través de las redes sociales, de la transmisión de Senado TV y otras 200 personas en este histórico Salón Azul del Senado Nacional. Queremos comentar también a todo el país que Ciudadanía Metropolitana es una asociación civil que contribuye a instalar en la agenda pública el debate acerca de la necesidad de impulsar modelos de cooperación y gobernanza en las áreas metropolitanas de nuestro país. Cuenta con 3 líneas principales de trabajo: gobernanza, herramientas para la gestión y equidad de género, a partir de las cuales desarrollan con referencias, capacitaciones y elaboración de informes. La senadora reconoce y recibe en el nombre de Ciudadanía Metropolitana su presidente, el licenciado Claudio Aguliano, y el doctor Mario Luna, uno de sus miembros. Nuestras felicitaciones y el agradecimiento de la señora senadora a estas entidades por su colaboración para el desarrollo de este encuentro. Tomamos la fotografía oficial, rostros que están siendo conocidos tal vez por primera vez a través de la transmisión de Senado TV. La senadora nacional Beatriz Ávila también quiere hacer entrega de un diploma de honor de la Cámara Alta a los profesionales que han participado como expositores en agradecimiento y destacando su trayectoria de contribución a la excelencia de la autonomía municipal. En primer término, a la doctora María Gabriela Ábalos. Nuestro el de la señora senadora, su agradecimiento y este diploma de honor de la Cámara Alta para el doctor Daniel Cravacuore. Diploma de honor del Senado Nacional para el doctor Antonio María Hernández. Diploma de honor de la Cámara Alta para el doctor Daniel Sabzay. Se me fue uno la foto. Muy bien, y con esta foto
Con esta imagen damos por concluida la jornada Autonomía Municipal, Impulso para el Desarrollo, que propiciada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de la Cámara Alta, Beatriz Ávila, se realizó en este histórico Salón Azul del Palacio Legislativo. A quienes nos acompañan de modo presencial y de modo virtual, muchísimas gracias por haber participado. Tengan todos y todas muy buenas tardes.